secretario. Vamos a iniciar este punto dándole la palabra a la asambleísta Jimena Peña, proponente de este tema, en el cual ha sido cerrado el debate y, por lo tanto, las conclusiones de la asambleísta Peña al respecto de este importante proyecto de ley. Tiene la palabra la asambleísta Jimena Peña. Gracias, presidente. Muy buenas noches, compañeros legisladores. Un saludo fraterno a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país. Bien, señores legisladores, luego de este largo proceso de debate de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, finalmente, pues estamos ya en la última etapa. Y en este sentido me voy a permitir presentarles lo que han sido, aquellos elementos que hemos recogido en base a las observaciones que hemos recibido en los largos debates que hemos tenido. Como pueden ver en la lámina, tuvimos un informe aprobado por la Comisión de Justicia, precisamente el 9 de mayo de 2019. Ustedes pueden ver en la lámina los aportes iniciales, un proyecto de ley que fue presentado con 67 artículos, una disposición general, 2 disposiciones transitorias y una disposición final. Y ven finalmente que en el documento que ha sido distribuido ya en sus curules tenemos una reforma mucho más amplia, 135 artículos, 4 disposiciones generales, 8 disposiciones transitorias y una disposición final. El equipo de la Comisión de Justicia ha recibido 760 observaciones, de las cuales el 85% han sido acogidas. Las finalidades de la reforma y los ejes que se han visto pues modificados con sus aportes, como pueden ver, son 8. En primer lugar, el fortalecimiento de la fiscalización y control político, luego el promover mayor eficiencia en el trabajo legislativo, fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Nacional, propiciar una mayor participación ciudadana, fomentar mecanismos que garanticen eficacia de la norma a través del seguimiento y evaluación de la ley. La promoción, asimismo, de transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y ética en los legisladores, promover la gobernabilidad parlamentaria en un marco de pluralismo y equidad de la representación, y también solventar evidentes vacíos de la ley que otorguen mayor certeza en el accionar del Parlamento. Estos son los 8 ejes que a continuación vamos a revisar. En primer lugar, sobre el fortalecimiento institucional y calidad en la producción legislativa. Como pueden ver en la lámina, se crea el sistema de seguimiento y evaluación de la ley. Asimismo, también se crea la unidad de seguimiento y evaluación de la ley. Se aclaran las atribuciones de la Asamblea Nacional. También se crea la unidad de control de la ejecución presupuestaria y se establece la unidad de técnica legislativa. Asimismo, también en esta reforma se fortalecen las capacidades del Pleno o se fortalece al Pleno como el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional. En este sentido, se establece, por ejemplo, la posibilidad de que el Pleno pueda autoconvocarse con mayoría calificada, es decir, 91 votos, en caso de que no haya convocatoria por parte del presidente de la Asamblea. También se establece, por ejemplo, el tema de la revocatoria del estado de excepción. Asimismo, también la decisión final sobre el archivo de una solicitud de juicio político o enjuiciamiento político y la decisión final sobre amnistías e indultos. Si bien antes los juicios políticos y los temas de amnistías e indultos se resolvían en las comisiones pertinentes, ahora se deja claro en la reforma que es finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional el que tendrá pues la última palabra, tanto en juicios políticos como en amnistías e indultos. Sobre la estructura y órganos de la Asamblea Nacional, se mantienen como órganos aquellos derivados de la representación popular, es decir, el Pleno, la Presidencia, el CAL,
comisiones, Secretaría de la Asamblea y las demás que establezca el Pleno. También se precisan y se amplían las atribuciones del Consejo de Administración de la legislatura. También se institucionaliza el deber del presidente o presidenta de la Asamblea de elaborar una agenda parlamentaria. Además, se establecen comisiones especializadas con competencias claras y a su vez también se establece que las comisiones ocasionales deberán ser pues creadas de manera excepcional y, por ejemplo, no podrán excederse más de 12 meses en sus funciones. También en este mismo eje se fortalece mucho el uso de las TICs, precisamente para que los asambleístas suplentes de las provincias del exterior, por ejemplo, que se principalicen, puedan participar en las comisiones de manera virtual. Así también, por ejemplo, que los miembros del CAL puedan participar de manera telemática en casos excepcionales. Se establece también que, obviamente, las sesiones del Pleno podrán ser de manera virtual en casos excepcionales como los que estamos viviendo ahora, como es, por ejemplo, el tema de la pandemia. Además, se establece la asignación de un dispositivo electrónico conectado al sistema de curul electrónica y el acceso remoto a la curul. Sobre temas de talento humano y carrera legislativa. Es importante mencionar, señores legisladores, que esta reforma se preocupa precisamente para que los profesionales más calificados sean parte de las comisiones, de los equipos de los asambleístas. Tal es así que se establecen criterios de especialización en los ámbitos de competencia de cada una de las comisiones. También se establecen que los asesores de los asambleístas deberán tener un título académico de tercer nivel o demostrar experiencia en temas parlamentarios. También se establece una carrera legislativa con fines de profesionalización. Se establecen planes y programas de capacitación continua para el personal de la Asamblea y asimismo también se promoverá que al menos el prosecretario o prosecretaria de una comisión sea de carrera. Esto precisamente para mantener la memoria histórica y la continuidad del trabajo de las comisiones, más allá de las autoridades que puedan estar pues desempeñando el rol de presidente o vicepresidente en un periodo determinado. También se establecen claridades en ciertos procesos legislativos, como por ejemplo las sesiones del CAL. Se establece que una convocatoria ordinaria, por ejemplo, debe realizarse con al menos 24 horas de anticipación y las extraordinarias con 3 horas. También se establece, por ejemplo, claridades sobre el trámite de declaratoria de incapacidad del presidente de la República. En un segundo eje sobre compromiso y responsabilidad de la Asamblea Nacional, colegas legisladores, ciudadanos y ciudadanas, esta reforma deja claro cuáles son los compromisos y las prioridades para nuestra Asamblea. Y en este caso, por supuesto, se da prioridad absoluta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Se crea la Comisión Especializada de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, acatando múltiples pronunciamientos por parte de instancias internacionales. Asimismo, también la Unidad de Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria deberá analizar la proforma y la ejecución presupuestaria bajo criterio de prioridad absoluta de nuestros niños, niñas y adolescentes. También se incorpora el seguimiento a los clasificadores presupuestarios para reducir las brechas de desigualdades sociales. Asimismo, también esta Asamblea Nacional demuestra una alta responsabilidad con el medio ambiente y la salud alimentaria. Las comisiones emitirán informes semestrales de seguimiento a las resoluciones que pueda aprobar la Asamblea Nacional en estos temas. Asimismo, también se establece que la introducción de semillas y cultivos genéticamente modificados y la declaratoria de interés nacional para la explotación de recursos conforme a la visión institucional se establece que se realizará con una mayoría calificada, es decir, 91 votos. También la Asamblea Nacional
se compromete con el pluralismo y la paridad. Así, se incorpora un criterio de pluralidad y paridad en la designación de representantes de la Asamblea en organismos internacionales. También paridad y alternancia de género en las autoridades de las comisiones especializadas permanentes. También se establece dentro de la reforma que 2 o más bancadas legislativas legalmente constituidas podrán integrar un bloque parlamentario. También se crea un comité de ética que serán elegidos bajo criterio de paridad de género de entre legisladores pertenecientes a diferentes bancadas. Al menos uno de sus integrantes pertenecerá a la bancada con el menor número de asambleístas. También se establece que las representaciones de la Asamblea Nacional procuren ser diversas y con criterios de paridad y de inclusión de las diferentes diversidades que existen. En el eje de fiscalización, señores legisladores, se reconoce como atribución de la Asamblea el acceso a la información confidencial, reservada, secreta y secretísima, que deberá guardar la reserva de ley, pero esta clasificación no impedirá la labor de fiscalización de la Asamblea Nacional. También se establece la competencia de la Asamblea para disponer la comparecencia de autoridades estatales con fines informativos con ciertos requisitos. Por ejemplo, que estas comparecencias se puedan dar al Pleno de la Asamblea Nacional con el apoyo del 10% de miembros de la Asamblea y con una mayoría absoluta para ministros y secretarios de Estado y con un 5% de respaldo de firmas y con mayoría simple para otros funcionarios del Estado. También se establecen plazos para la entrega de información por parte de estas autoridades a los legisladores y también se pule el texto sobre el proceso que debemos seguir cuando no recibimos la información pertinente por parte de estas autoridades. Es decir, si el funcionario no entrega la información o no comparece, será causal de juicio político o sanción y control interno. Asimismo, también sobre la comisión de fiscalización, se establece que esta comisión sea de carácter permanente. Se establece también que los miembros de esta comisión puedan durar solamente 2 años, es decir, que la comisión de fiscalización se renovaría de manera integral en el segundo periodo de, luego de 2 años o a mitad del periodo legislativo, para ser exactos. Asimismo, también se establece que la comisión de fiscalización podrá acumular las solicitudes de juicio político cuando exista identidad de sujetos y conexidad de hechos. Además, todos los informes que realice la Comisión de Fiscalización deberán ser conocidos por el Pleno de la Asamblea Nacional. Deberán ser conocidos y ratificados por el Pleno. Es decir, que los integrantes de la Comisión de Fiscalización ya no deciden sobre un archivo, sobre un inicio de juicio político, o ya no tendremos los casos de llamado limbo, cuando no habían lastimosamente los suficientes votos para aprobar ya sea un informe de archivo o un informe de juicio político. En todos los casos, estos informes deberán ser puestos en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y será el Pleno el que decida en efecto el archivo de un juicio político o el inicio de un juicio político. Asimismo, también se establece que en el plazo de 30 días para la entrega del informe con posibilidad de prórroga de 30 días más. Se podrá incorporar también la recomendación del inicio de trámite de juicio político por incumplimiento de funciones. Como ustedes pueden ver en la lámina, también se establece que los secretarios de Estado también serán sujetos de fiscalización, esto de acuerdo también al dictamen de la Corte Constitucional. Se establecen plazos también para los trámites de juicio político, eliminando la discrecionalidad que ha existido, por ejemplo, en los plazos de ponerse en conocimiento al CAL o que el informe de la UTL pueda ser enviado al Consejo de Administración de la Legislatura. Se establecen tiempos también para el que el CAL pueda aprobar el inicio de los juicios políticos y que los mismos puedan ir a la Comisión de Fiscalización. Se elimina ya esta discrecionalidad, estableciendo plazos claros dentro de la norma. También se establece o se aclara el trámite de enjuiciamiento a la presidenta, vicepresidenta o vicepresidente de la República. Se clarifica el efecto de la cesación en caso de exfuncionarios.
se incorpora la notificación de la resolución del Ministerio de Trabajo. Se establecen plazos claros también, como ya mencioné, para que el presidente de la Asamblea ponga en conocimiento la solicitud y el dictamen de la Corte Constitucional de contestación de 10 días y actuación de la prueba de 10 días, 5 días para la incorporación del informe en el orden del día. También se establecen reformas en procedimientos parlamentarios. Por ejemplo, en el trámite de leyes, conforme a lo ya aprobado por el Pleno por resolución, se establece que todas las iniciativas legislativas contarán con una ficha de verificación de alineación de la normativa propuesta al Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También se establece un plazo real para la elaboración de informes de primer y segundo debate. De esta manera podemos agilitar el procesamiento de leyes y evitar que hayan informes o proyectos en primer debate o en segundo debate que no sigan, digamos, pues, su trámite de acuerdo a las agendas legislativas de cada comisión. Se establecen también artículos que faciliten la unificación de los proyectos de ley, así también un procedimiento para el retiro de proyectos de ley, de ser el caso. También se elimina el plazo para la remisión de observaciones al informe para primer debate. Habían plazos que los asambleístas tenían que cumplir para seguir enviando informes a las comisiones. Se eliminan estos plazos, dando la posibilidad de que los legisladores puedan seguir enviando aportes al informe de primer debate, mientras la comisión debate y prepara el contenido del informe para segundo debate. Así también se precisa el procedimiento para que la comisión apruebe los cambios sugeridos al texto del proyecto de ley en un plazo de 8 días. Es decir, que luego de un segundo debate, la comisión tiene 8 días, la comisión pertinente tiene 8 días para procesar los aportes en el segundo debate y de esta manera llegar a un texto de consenso. Se establece una vía para el procesamiento del texto final de votación en caso de que no existieran los votos para aprobarlo o improbar el texto final sugerido. Es decir que, si bien se establece un mecanismo para que las comisiones puedan ser parte de la construcción del informe final de votación, también se establece un mecanismo en caso de que las comisiones no puedan llegar a consensos en textos finales de leyes, de tal manera que el proyecto de ley no se quede obstruido dentro de la comisión por la falta de consensos. También en este mismo eje de reformas en los procedimientos parlamentarios, por ejemplo, se corrige la ausencia normativa que no establece el número de votos que se requiere para la aprobación de resoluciones de la Asamblea Nacional en trámite de reforma parcial. Se establece que el número de votos será de mayoría absoluta, es decir, 70 votos. También se aclara el trámite de amnistías e indultos. Se establecen definiciones para el trámite de indulto, definiciones para delitos políticos y conexos. También sobre el tema de la consulta prelegislativa, de conformidad con varias sentencias de la Corte Constitucional, de nuestra propia Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, se reconoce y garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que puede afectar cualquiera de sus derechos colectivos. También, señores legisladores, tenemos un eje de ética, rendición de cuentas y control interno. Se establece que la ausencia o retraso a las sesiones convocadas del Pleno de la Asamblea Nacional será sancionado. Se establece la obligación del secretario de la Asamblea y de los secretarios de las comisiones de difundir en el portal web de la Asamblea Nacional el registro de asistencia y ausencias de los legisladores. También, señores legisladores, se clarifica que el presidente de la Asamblea Nacional otorgará licencia máxima por 30 días y el CAL podrá entregar licencias a los legisladores de hasta 90 días por enfermedad, incapacidad física o psicológica. La ausencia más allá de este periodo de licencia máxima se considerará abandono del cargo. Sobre la ética y depuración interna. Se establece que se destituirá a un legislador por incurrir en las prohibiciones constitucionales y legales del artículo 163 de nuestra ley con el voto de mayoría calificada, es decir, 91 votos.
También la autorización de enjuiciamiento penal o inicio de instrucción fiscal permanece con mayoría calificada, y si en 30 días no se da la autorización, se entenderá como conferida. También se clarifica el tema de inmunidad parlamentaria. Se desarrollan deberes éticos de las y los señores legisladores. También se establecen las prohibiciones de los señores legisladores o se fortalecen las mismas más bien. Se aclara que está prohibido, por ejemplo, a los asambleístas percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de legisladores. También incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. Se crea el Comité de Ética integrado por 5 miembros permanentes que serán designados de manera individual por el Pleno de la Asamblea Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Este comité se renovará cada 2 años y funcionará únicamente para el conocimiento y sustanciación de las denuncias sancionadas con destitución. Por tanto, no podrá actuar de oficio. Los miembros del CAL, los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes y miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político no podrán ser miembros del Comité de Ética. También se establecen sanciones administrativas como faltas leves con una suspensión sin remuneración de 1 a 8 días, faltas graves con una suspensión sin remuneración de 9 a 30 días y también de faltas muy graves con una suspensión sin remuneración de 31 a 90 días. También es importante mencionar, señores legisladores, que se crea un protocolo de actuación frente al acoso laboral y al acoso sexual. En un eje de eficacia y eficiencia legislativa, bueno, se establece que no se podrán procesar más de tres cambios del orden del día por sesión. Los mismos deberán ser presentados con 24 horas de anticipación y deberán tener el apoyo de al menos del 10% de los legisladores. Se establece también que los puntos pendientes de una sesión convocada serán tratados en el plazo máximo de 30 días. Se reduce el plazo de intervenciones en el Pleno en el caso de debates de resoluciones a 5 minutos y se aclara también que los puntos de información serán de una duración de 3 minutos. En el eje de transparencia y participación ciudadana, también se establece que el orden del día del Consejo de Administración de la Legislatura debe ser publicado en la página web de la Asamblea. También se establece la difusión del inicio del trámite de un proyecto de las comisiones, así como también publicidad de las sesiones, no solamente del Pleno, sino también de las diferentes comisiones. Es importante mencionar, señores legisladores, que se institucionaliza como mecanismo para acercar el trabajo parlamentario a la ciudadanía el modelo de gestión de parlamento abierto. Este es un gran tema que ha sido realmente un aporte de varios legisladores y creo que nos va a ayudar como asamblea precisamente a acercarnos a los ciudadanos y ciudadanas. También un pedido de varios legisladores ha sido precisamente que se institucionalice el mecanismo de participación de asambleísta por un día. Así es que el mismo, de acuerdo a esta reforma, deberá ser implementado por todas las comisiones de la Asamblea Nacional, precisamente también para fortalecer la participación de nuestros jóvenes y también fortalecer la imagen y la transparencia de nuestra Asamblea Nacional. Finalmente, señores legisladores, dentro de esta reforma también se aclaran algunos procedimientos legislativos, como por ejemplo se establecen ya cuál es el número de voluntades para la determinada mayoría, se establece que la mayoría absoluta son 70 votos, se establece también que la mayoría calificada son 91 votos, también se aclaran los procedimientos para principalización de asambleístas suplentes y alternos, también se aclaran los procedimientos sobre sucesión natural en caso de ausencia del presidente o vicepresidente de la Asamblea, se norma la destitución del cargo de autoridades del Consejo de Administración de la Legislatura, la designación del secretario y prosecretario de la Asamblea Nacional, también sobre la designación del presidente y vicepresidentes de comisiones, se establece remoción de autoridades de las comisiones también, un procedimiento que hasta ahora no ha existido y que queda ya claro con la reforma, y también se aclaran las facultades del administrador general de la Asamblea Nacional. Como ven, señores legisladores,
esta reforma es bastante amplia y también se ha nutrido con todos los aportes de todos los legisladores de las diferentes bancadas. En este momento, señores legisladores, yo quiero agradecer muchísimo el trabajo de la Comisión de Justicia, de todos los equipos, de la Comisión de Justicia anterior también, que hicieron un gran trabajo al darnos pues los dos primeros informes y luego, por supuesto, de manera permanente contribuyendo con el documento final que hoy tienen ustedes a su consideración. Yo, compañero presidente y señores legisladores y ciudadanos y ciudadanas, invito a que todos votemos por unanimidad este proyecto de ley y también hago una invitación a que los ciudadanos estemos alertas ante la posibilidad de que este proyecto de reforma sea vetado. Estamos de acuerdo que todo proyecto de ley que presenta la Asamblea Nacional, que aprueba la Asamblea Nacional, es perfectible. Pero yo quisiera alertar a la ciudadanía que en caso de que esta norma, esta reforma, tenga un veto total, eso significaría que el Ejecutivo no quiere que el Parlamento ecuatoriano aclare los vacíos que existen en la norma. Ciudadanos y ciudadanas, es importante que ustedes sepan que si es que esta reforma no se aprueba, mantendremos una norma obsoleta que tiene una serie de vacíos, que ha producido impunidad y arbitrariedades en la tarea fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Por tanto, hago una invitación a los ciudadanos y ciudadanas para que estemos alertas, porque si en efecto queremos un cambio en la Asamblea Nacional, esta reforma es imperativa y urgente. En caso de que esta reforma tenga un veto total, sería una muestra clara de que algunos en el Ejecutivo no quieren que el Parlamento tenga una norma fuerte, precisa y clara que fortalezca el proceso de fiscalización en este país. Gracias, presidente. Gracias, señores y señoras legisladoras.